pues qué hermoso es estar juntos otra vez y listos para que el Espíritu Santo siga trabajando, ¿no?, en nuestros corazones, dándonos entendimiento y fe para recibir lo que nuestro Padre quiere que vivamos. Vamos a dar gracias por lo que hoy vamos a recibir. Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí, en lo que se conectan todos los que van a compartir y a recibir. Y gracias por todas las diferentes cosas que nos das. Gracias por este día, por las bendiciones de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar algo muy importante y vamos a Gálatas, el capítulo 5, y el versículo 1 y luego el versículo 13, 1 y 13. Gálatas 5, 1 y 13, y dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pues vamos a empezar a hablar. Bienvenida, Magnolia. Vamos a empezar a hablar el día de hoy sobre aprender a ser libres. Y empecemos con esta frase: con que Cristo nos hizo libres. Entonces, una de las primeras realidades que Dios opera cuando venimos a Él es nuestra redención. La redención es la operación divina que nos saca de la esclavitud en la que nacimos y en la que hemos existido como seres humanos, y nos libera del estado de esclavitud que era normal bajo el régimen humano. Y entonces esto es hecho por Dios en el momento en que nosotros recibimos a Jesús. Si Jesús vino a redimir a todos los que estaban sujetos al yugo de esclavitud por la ley, y eso incluye a toda la humanidad. Pero esa libertad, esa redención ya comprada, tiene que ser recibida individualmente. Y cuando una persona abre su corazón y viene a Jesús, la primera acción de Dios es aplicar esa redención a su ser, a su espíritu, y hacerlo libre. Bueno, aquí empieza el problema. El problema es que cuando yo no acepto, recibo ni la redención ni la libertad, nunca aprendo a vivir siendo libre. Y entonces tenemos un problema que está descrito por el Espíritu Santo en el capítulo anterior, Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ya es señor de todo. Señor, sinónimo de dueño, ya es heredero, pero como no se sabe heredero, como no se entiende redimido y libre y adoptado por Dios,
pues entonces continúa viéndose en esclavitud y por eso dice, en nada difiere del esclavo. Entonces, el asunto de aprender a ser libres es empezar con una confrontación de verdad en nuestros corazones y es, ¿me sé libre? No porque yo lo haya logrado, sí, porque la mayoría de nosotros, si tomásemos tiempo ahorita para que cada uno nos dé su percepción, quizá algunos todavía decimos, pues es que yo todavía batallo con cosas, todavía tengo problemas de esto, de aquello, de lo demás. Y ese tipo de entendimiento nos va a mantener en esclavitud, precisamente comprobando lo que dice el Espíritu Santo en Gálatas 4. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque no entiende lo que ya se le dio. Bueno, lo primero entonces es determinar, ¿he recibido la libertad con que Cristo me hizo libre? ¿Sí? ¿Me sé ya en libertad o todavía me veo en esclavitud? Ese es el punto número uno. Para vivir libertad, la libertad divina, tenemos que aceptarnos en libertad por obra de Dios. El resto va a ser un aprendizaje para vivir esa realidad, pero no puedes ni siquiera intentar vivir libertad si no te aceptas liberado. ¿Sí? Si todavía nos consideramos bajo el yugo de la esclavitud que impone la naturaleza humana. Así que este es el primer asunto. Cristo me ha hecho libre y ahora yo tengo que aprender a estar firme en esa libertad y no estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Pero después de aceptarla, ¿Sí? de recibirla, porque puedes luchar y estar, como dices, tratando de vivirla, pero no he yo recibido la libertad que Él me ha proveído. Y mientras no la recibas, tu perspectiva es, quiero ser libre. Uh-huh. Yo quisiera ser libre. Señor, hazme libre. Y todo eso niega, el problema es que todo eso niega la redención que ya fue operada. Sí, tenemos que empezar desde lo que Cristo ya hizo. Ya nos hizo libres. Y es que a veces estamos duro y duro, hazme libre, hazme libre, hazme libre. Pero las estamos diciendo las palabras para que Él lo haga cuando tenemos que nosotros tomar la acción. Tenemos que haber recibido lo que Él ya hizo y empezar desde ahí. ¿Sí? Entonces vamos a pensar en una persona como ejemplo que está batallando con una adicción a alguna sustancia, alcohol, drogas, lo que sea. Y viene a Jesús y es hecho libre. Pero su cuerpo sigue exigiéndole esclavitud. ¿Sí? Y entonces podemos estar empeñados y puedo hablar o sea, podemos hablar de cualquier tipo de esclavitud, porque algunos pensamos que la esclavitud nada más es a ciertas cosas, pero la esclavitud es la vivencia humana en todas sus expresiones. Entonces, pero regresando a este ejemplo, la libertad ya le fue dada, pero tiene que aprender a vivirla. Y si en su corazón no recibe esa libertad, entonces nunca la va a vivir porque sigue viéndose desde la esclavitud, pensando que mientras tenga el síntoma, mientras tenga
el deseo de la droga o del tabaco o de lo que sea su esclavitud, pues no, sigo siendo esclavo porque todavía me dan ganas. Te das cuenta, y no funciona así. Tienes que empezar escuchando a Dios, recibiendo su palabra. Recuerdan que hemos estado hablando de Jesús dice, el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Entonces, si Él me dice, ya te hice libre, eres libre, ¿qué hago yo con esa palabra? Se la tomo, se la recibo, le doy crédito para que Él haga lo que Él tiene que hacer para que eso sea mi realidad, o dudo su palabra hasta que yo ya no batalle con nada. Sí, y esto es quizá el punto más, pues es el fundamento, ¿no? Es el punto de entrada a la libertad divina, es el recibir lo que ya Jesús hizo por nosotros. Sí, entonces cuando das ese paso en tu corazón y te aceptas como libre, todo cambia, porque espérame, si soy libre, pues porque quieres que yo me vuelva a someter. Entonces vamos a pensar en un ejemplo más sencillo y más físico, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo estaba preso en una cárcel y me dan mi libertad y salgo, ¿verdad? Y alguien me ve en la calle, no, ¿qué haces tú aquí? Tú necesitas estar en la cárcel otra vez. Sería lógico que yo agarrara y dijera, sí, ¿verdad? Sí, fíjate que sí tienes razón. Pues acompáñame, llévame otra vez a la cárcel. Y llego y ¿qué hace usted aquí? Pues ya le dimos libertad. No, pero es que yo necesito estar allá adentro. Absurdo, ¿verdad? Pues es más absurdo no vivir la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. ¿Qué tal? Entonces, ahora viene el asunto de, bueno, este es el primer paso y podríamos quedarnos aquí toda esta sesión, pero creo que el Espíritu Santo lo hace claro al que tiene oídos para oír. Y si das ese paso en tu corazón, viene el punto siguiente y es, bueno, ¿cómo se vive esta libertad que ya me ha sido dada? Pues vamos a entender las bases de la provisión de esta libertad. Si en primer lugar es una libertad operada, ganada y operada por Cristo en nosotros. O sea, es por gracia. Pero gracia no quiere decir que es barata, ¿sí? Sino que es un compromiso de Dios. El darme libertad y todo lo que Dios nos da tiene que ser inicialmente recibido y luego operado por Él en nosotros. En otras palabras, no importa cuántas esclavitudes tú hayas vivido y cuántas secuelas de esclavitud todavía te queden, el trabajo de perfeccionar esa libertad en ti y de establecerte en libertad es trabajo de Dios en tu vida. No es tu trabajo. Tu trabajo es permitírselo. Y por eso la instrucción aquí es, párate firme en la libertad con que Cristo te hizo libre y ya no regreses voluntariamente al yugo de esclavitud.
Esto entonces nos lleva a aprender libertad, a vivir el ser enseñados a existir en la misma libertad en la que Dios existe. Y el fundamento entonces de esta libertad es Dios mismo. Y es preciso tener esto claro, de otra forma seguimos midiendo nuestra capacidad, ¿no? No, está difícil, imagínate. Porque te sigues viendo a ti en lugar de ver a tu libertador y ubicarte. Esa es la instrucción que estamos recibiendo, es firme. Esa es una postura inamovible. No te muevas de aquí. Y en segundo lugar, o el segundo punto es una postura en un lugar específico. Hay dos opciones, esclavitud o libertad. Entonces, párate en libertad y no te muevas de ella. No te prestes otra vez a ser esclavo. Bueno, muchos de nosotros todavía no hemos sido traídos a entender la dimensión de la esclavitud en la que existíamos. Y porque nos adaptamos a ella. Sí, y entendimos, así es la vida. Así son las cosas. Traemos un entendimiento todavía de esclavos y procesamos las cosas en nuestros corazones de esa manera. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Pues eso es trabajo de Dios. La renovación de nuestro entendimiento la va a operar Dios en nosotros por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Pero aquí está la clave entonces. Si yo acepto mi estado de libertad y recibo esta palabra que compromete a Dios a sustentar esa libertad, si yo me paro en ella y no me presto, porque es la instrucción, ponte allí y no te prestes ya a ser esclavo. Entonces, Dios va a operar en mí lo que Él tiene que hacer para que ninguna esclavitud pueda ya tener poder sobre mí. Y aquí es donde se pone buena la cosa, como decimos. ¿Sí? Porque la manera en que aprendemos a ser libres es siendo confrontados con la demanda de regresar al yugo de esclavitud. O sea, no aprendes a vivir libertad porque ya nadie te molesta, ya nadie te provoca, ya nada te tienta, ya todo está bonito, ¿no? Ya estás en el paraíso otra vez y allí ya, pues ya no, ¿no? Así no se aprende a ser libres. Se aprende a ser libres ante la demanda, la presión y el acoso del esclavizador. ¿Estamos aquí? Todos los días, cada uno de nosotros tenemos la opción. ¿Qué va a pasar adentro de nuestros corazones ante las cosas que estamos viviendo? ¿Sí? Ejemplos sencillos. Si tienes un compromiso hoy, ¿cómo lo vives? Pues algunas personas lo viven en estrés, ¿no? Cualquier cosa les causa estrés.
Hay una esclavitud ahí. Y para entender libertad solamente tienes que ver al libertador. Ver a Jesús. Él es el que te hizo libre y el Espíritu Santo te va a mostrar en Jesús lo que es ser libre. ¿Sí? Algunos estamos viviendo esclavitudes al pasado, ¿no? Traemos el corazón lleno de cosas del pasado que todos los días están allí trabajando y exigiéndonos obediencia. Segunda de Corintios, el capítulo 3, dice allí algo muy importante. Dice, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y ahorita, en un momento, eso va a cobrar un sentido tremendo y algo muy práctico y poderoso para que tú aprendas a vivir libertad. Entonces, el enfoque a libertad o esclavitud es cómo vives las cosas de tu día en tu espíritu. Las vives en el poder de la vida divina, en la comunión con Dios, o las vives en lo de siempre, en el estado humano donde seguimos aceptándonos esclavos. ¿Quieres oír a un esclavo? Ahí te va. Es que yo así soy. Es que yo siempre he sido así. Cualquier similitud es pura coincidencia, ¿eh? Me sigo aceptando como siempre. Y desde allí opero todo mi proceso interno y por supuesto externo también. Pero Dios trabaja en ti y el fruto de lo que Él hace en ti se manifiesta al exterior. Entonces, aceptarte en libertad exige congruencia. Y eso es lo que el Espíritu Santo está diciendo, es, si ya eres libre, no aceptes otra vez que te pongan el yugo de esclavitud. Aprende a ser libre. Bueno, puedes contar con el enemigo y todas sus huestes para buscar imponer esclavitud sobre tu vida. Puedes contar con muchos ayudantes, algunos conscientes y muchos inconscientes, de personas que te van a dar su mejor consejo, pero te están invitando a regresar a esclavitud. O puedes aprender a ser libre. Entonces, entendiendo las bases, Cristo ya me hizo libre. ¿Se lo acepto o no se lo acepto? Si doy ese paso, me pongo a vivirlo. ¿Cómo le hago para atinar, para no errar, para no aceptar otra vez el yugo de esclavitud? Lo hago aprendiendo a vivir en mansedumbre. Vamos a verlo en Jesús. Vamos a aprender esto directamente de Jesús. Vamos a Mateo, el capítulo 4. Y en este evento, este pasaje que está registrado aquí en la Escritura, vamos a ver al
al campeón de la libertad enseñarnos cómo se vive el ser libres. Les voy a leer el pasaje, muchos ya lo conocemos, y dice lo siguiente, Mateo 4:1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahorita regresamos aquí, pero ten presente eso. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cuando estaba en ese estado, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú puedes leer el resto del pasaje y permitirle al Espíritu Santo abundar, pero vamos a detenernos aquí para recibir revelación. ¿Qué está sucediendo? ¿Sí? Pues lo que está sucediendo es que Jesús acaba de ser bautizado por Juan el Bautista, que el Espíritu Santo se mostró en forma de paloma y descendió sobre él, y que el Padre habló y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y esa es la introducción o el momento en que Emmanuel se manifiesta al mundo. Todo va a cambiar de aquí en adelante. Pero en lugar de que empiece Jesús a hacer cosas enormes y maravillosas, Jesús empieza a vivir mansedumbre. No empieza, él vive mansedumbre, pero lo que vemos es que él está siendo guiado. No está guiándose así solo. ¿Sí? Y es llevado por el Espíritu Santo al desierto con un propósito específico, para ser tentado por el diablo. ¿Qué te parece eso? Si vas a ser libre, si vas a vivir libertad, vas a ser guiado o guiada por el Espíritu Santo a este tipo de confrontaciones también. Y Jesús está haciendo esto no para ver si Él es libre o no, sino para vencer al diablo y al mundo, que era el ir al corazón de por qué la raza humana está en esclavitud. Y Él fue allí para cumplir esa justicia de parte de Dios. Pero para ti, para mí, esta es una enorme lección en aprender libertad. Jesús no se encontró en el desierto porque le dieron ganas de ir al desierto y se fue sin permiso, y ahí estaba el diablo y le tendió una trampa y ¿te das cuenta? Fue guiado por el Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto con este propósito específico. Y luego fue guiado a ayunar 40 días y 40 noches. Y eso nos muestra a Jesús viviendo mansedumbre en su dieta. Vamos a dejar eso ahí en la mesa. Y pasado este tiempo tuvo hambre. Y en ese punto en el que las reservas de su cuerpo físico estaban agotadas, viene el tentador. ¿Sí? El tiempo, el momento en que el tentador se acerca es
el momento en que Dios se lo permite. Si tú te sabes redimido, libre, hijo o hija de Dios, dice Primera de Juan capítulo 5 que el maligno no te puede tocar. Si no estamos expuestos a lo que el diablo quiere hacer. Pero cuando nuestro Padre le permite acercarse, y ten por seguro que se lo va a permitir, entonces hay un propósito divino en ello, que nos corresponde vivir. Y para aprender libertad vamos a tener que ser enfrentados de la misma manera que Jesús fue en ese día. Entonces, viene el tentador y empieza a hacer su trabajo. Y le dice, si eres hijo de Dios. ¿Qué está haciendo? Tratando de provocar a Jesús a salirse de mansedumbre. Tratando de provocar a Jesús a que haga algo fuera de comunión con el Padre. Si eres hijo de Dios, demuéstramelo. Y en Jesús vemos que eso no se hace. ¿Sí? Que el que es libre no se somete a la opinión de los demás, al voto popular, a las exigencias externas, porque eso es prestarte al yugo de esclavitud. Tampoco vemos en Jesús anarquismo, o sea, yo hago lo que se me viene en gana y a mí nadie me dice nada. Eso es todo lo opuesto a lo que vemos en Jesús. Vemos a Jesús viviendo mansedumbre. Él lo dijo, soy manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que por fuera el tentador le está diciendo, si eres hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Internamente Jesús está escuchando al Padre. ¿Sí? Él no está procesando lo que le dice el enemigo y él está diciendo, no, porque dice la Escritura, mejor no le hago caso porque sí tengo hambre, pero eso no es la vivencia en mansedumbre. Eso es donde nos metemos en líos. La vivencia en mansedumbre es muy sencilla. Es tener el corazón abierto y los oídos del corazón abiertos a la voz de Dios, que está presente. En Juan 14 Jesús nos dice, el Padre que mora en mí, pues a Él es a quien Jesús vive haciéndole caso. Momento a momento, momento a momento. Y lo que el Padre le da está escrito, pero Jesús no lo fue y lo agarró de su enciclopedia bíblica, de su memoria fotográfica de la Escritura, de su propia sabiduría, sino que lo recibe, porque eso es lo que haces en mansedumbre, recibes la provisión que ya está designada para ese momento, para ese evento, para ese día. No hay absolutamente nada que venga a nuestras vidas que no esté previsto por nuestro Padre y provisto para que lo vivamos. Y es cuando nos salimos de esa sencillez de corazón, de estarle escuchando a Él, de darle
crédito a su fidelidad que nos metemos otra vez en el yugo de esclavitud. Sí, cuando en lugar de permitirle a Abba darte confirmación a tu corazón de que Él es responsable de tu vida, tú empiezas a preocuparte. ¿Sabes por qué la preocupación es un pecado para nosotros? Porque estamos, de hecho, afirmando que nuestro Padre se desobligó. Yo me preocupo porque no creo que Él haya previsto esto, y si no lo previó, tampoco lo proveyó. Así que ahora yo tengo que ver cómo le hago. Inmediatamente te has regresado al yugo de esclavitud. Jesús nunca vive un instante de eso. Nunca. Porque para Él, si aparece el enemigo, Padre, ¿qué tienes preparado para mí con este cuate? Sí, es una guianza instantánea, constante, permanente, una comunión eterna, que no se rompe, que no es interrumpida por nada ni por nadie. Eso es mansedumbre. Entonces en Jesús lo vemos operando perfectamente. El diablo está hablando sus tonterías y Jesús está escuchando al Padre. Y el Padre le da la respuesta para que Él la hable. Y Jesús habla y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús no dijo de toda palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Porque esa es la tendencia que muchos tenemos. Es bueno, es que tenemos que saber, hermano, lo que dice la Biblia para poder responderle al diablo. Permíteme darte una noticia muy, muy sencilla, pero absolutamente correcta. Si tú te metes a hablar por tu cuenta con el diablo, ya perdiste. No importa cuánta Biblia le digas. Eso es equivalente a amuletos, ¿no? Usamos la Biblia como amuleto. Pero lo estamos usando nosotros, ¿no? Es la palabra que sale de la boca de Dios a tu espíritu. Sí, por supuesto que Dios va a hablar su palabra y va a ser congruente con lo que está escrito. Siempre. Al 100%. Entonces Jesús vive mansedumbre perfectamente, entrega la respuesta del Padre y la tentación del enemigo fue vencida. ¿Sí? Y así subsecuentemente con las otras dos tentaciones que le presenta Satanás a Jesús. En otra ocasión seremos llevados a ver el carácter y el contenido de esas tentaciones, pero no es el tema hoy. Perdón, el tema hoy es aprender a vivir libertad. Y para ello tenemos que aprender a vivir mansedumbre, escuchando al Padre para que Él te dé su palabra y en ella viene la fe. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Otra vez, no es la palabra escrita en el libro,
es la palabra que sale de la boca de Dios a tu espíritu. Juan 6:63, Jesús dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, para vivir libertad, mi aprendizaje es qué pasa en mi interior. Estoy escuchando, estoy recibiendo y estoy actuando en base a lo que Dios me habla a mi espíritu. Así que escoge cualquiera de las esclavitudes que te han estado dando guerra, la que quieras, las grandotas o las chiquitas, y deja que el Espíritu Santo te muestre el problema. El problema raíz es el no saber vivir mansedumbre. ¿Sí? Ejemplo, vamos a usar una memoria, ¿no? Es que cuando me acuerdo de esto me siento mal. Me vuelve a dar la rabia que me dio ese día, o me vuelve a entrar la nostalgia, o me vuelve a doler, o lo que quieras, lo que sea la memoria. Porque eso es uno de los grandes asuntos que usa el enemigo para estarnos provocando a esclavitud. ¿Qué sucede cuando viene esa memoria? ¿Permaneces en comunión, en mansedumbre? ¿Traes ese pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo? ¿O agarras y, como ya sabes, agachar el cuello y someterte a lo que esa memoria te hace? Ya llegó otra vez, me pongo a temblar, me pongo a enojarme, me pongo a vivir la misma esclavitud. ¿Lo ves? Es así de sencillo. Entonces, la escuela con Dios, que el Espíritu Santo va a estar trabajando con cada uno de los hijos, es aprende a ser libre. No regreses al yugo de esclavitud. La memoria va a regresar, pero su efecto en ti tiene que cambiar. Tienes que aprender a ya no obedecer esas cosas y a permanecer en comunión. Entonces, regreso al ejemplo. Viene la memoria. Padre, ya no acepto que esta memoria siga esclavizándome. Háblame tu palabra. ¿Qué dices tú de eso que sucedió? Dios no te va a quitar las memorias, pero va a transformar su significado en tu vida. Y si tú sigues razonándolas por tu cuenta, es que pues yo viví esto y por eso tengo esto y ¿qué pasa? Pues me sometí otra vez al yugo de esclavitud. Porque no estoy viviendo de lo que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta? Sigo viviendo de lo que ocurrió, de lo que yo, esto, aquello, de lo que me han dicho, pero no de lo que sale de la boca de Dios. Ese es el punto clave de libertad. Mansedumbre y fe operan libertad. Vámonos a un ejemplo de relaciones. Todas las relaciones humanas son difíciles. ¿Okay? Por usar un término ligero. Todas crean, construyen sus asuntos y todo ser humano es un ser reactivo. ¿Sí?
reacciona y causa reacciones y es un rebote, ¿no? Entonces, si vas a ser libre, si vas a estar firme en la libertad con que Cristo te ha hecho libre, todas tus relaciones tienen que pasar por el proceso de ser transformadas de relaciones humanas a relaciones divinas. No porque las demás personas se vuelvan divinas. Qué bueno que lo hagan. Pero el hecho de que no lo hagan no te mantiene a ti en un yugo de esclavitud. Y eso es particularmente importante en los matrimonios y en las relaciones padres-hijos y de hermanos, hermanas, tíos, parientes, etc. Porque son relaciones irrompibles, ¿no? O sea, mi papá va a ser mi papá todo el tiempo. Mi mamá igual, mis tíos son mis tíos, se porten como se porten. Y todos traemos en el lado humano este asunto de, no, yo ya no los veo, ya no quiero nada con ellos, por esto y por aquello. No, no, yo soy de su lado de ellos. Ellos son esclavitudes. Todas las relaciones humanas exigen esclavitud. En contraste, las relaciones divinas producen libertad. ¿Cómo? Porque en todas vives comunión con el Padre. Entonces, la persona más alrevesada con la que tienes una relación, si lo vives en comunión con Abba, en mansedumbre y en fe, tú vas a vivir algo divino. De ti va a salir lo divino. A ti no te va a pasar el patatús. ¿Sí? A ti te va a suceder paz, amor, gozo, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. O sea, tú vas a vivir algo divino. Libertad. Y lo que tú vas a vivir le va a permitir a la otra persona ser invitada por Dios a recibir la misma gracia. ¿Sí? Me encanta el ejemplo de Zaqueo y Jesús para este asunto. Porque hay tres grupos aquí. El grupo divino, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, viviendo a Zaqueo, el asunto de Zaqueo. Luego tenemos a Zaqueo viviendo su asunto. Y tenemos al pueblo, incluyendo a los sacerdotes religiosos, viviendo su asunto. Pues Dios vive lo que Dios es. Dios vive amor por Zaqueo, misericordia, gozo por Zaqueo, etc. Zaqueo elige recibir lo que Dios le está dando. Pero el tercer grupo, ellos viven un terrible evento que los lleva a tal coraje que tienen una junta y en secreto deciden matar a Jesús. ¿Cómo ven? Por haber sido a meter a la casa de Zaqueo. Entonces, eso nos muestra las diferentes vivencias internas. Los esclavos, el que acepta ser hecho libre y el libertador. Tú ya has sido hecho libre. Eso lo declara Jesús. Ahí empezamos en Gálatas 5.
Está pues firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. Ahora tienes que aprender a vivir libertad para que trabajes con Dios en liberar a muchos otros. ¿Sí? Eso es nuestro asunto aquí en la tierra. Vivir libertad para hacer libres a muchos. Y no seguir, no, yo con ellos no me junto por esto. No, esclavitudes. ¿Qué les parece? Resumimos. Ya eres libre. Decide si lo aceptas. Porque si no empiezas allí, no empiezas. ¿Sí? Si no te ubicas en ser libre, ya soy libre. Pues nunca vas a aprender a vivir libertad, porque todavía te ves, no, a mí me falta mucho, no, yo para cuando salga de esta, no, es el esclavo hablando. Entonces, primero, entra a lo que se te da, recíbelo. Y segundo, como libre, aprende de Jesús, porque Él ofrece en Mateo capítulo 11, Él dice, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, Él te va a enseñar mansedumbre. Vive mansedumbre, aprende mansedumbre, para que en mansedumbre escuches a Dios en todas las cosas. Ya no le des permiso a tu mente que se vaya para allá, a las memorias que te manden, no, no. Lo que yo vivo de lo que sale de tu boca, Padre. Así que háblale a mi corazón para que yo viva lo que tú me dices. Me niego a seguir estando en otro asunto. Eso es libertad. Eso es mansedumbre, ¿te das cuenta? Una persona mansa no es una persona débil. Es la voluntad más férrea que existe. Y eso es Jesús. Y se te ha dado esto, vivir mansedumbre, aprender a vivirla. En ella vas a escuchar a Dios. Su palabra te da vida, te imparte fe. Todo viene, la provisión está en lo que Dios te habla. El que no escucha, no recibe. Y el que no recibe, pues no vive. Sencillo, ¿no? ¿Quién va a comentar? Por favor. ¿Qué les está hablando el Espíritu Santo? Creo que la mayor cosa para mí es entender que tengo que recibir, ¿no? Y más que nada porque uno quiere hacer las cosas sin tener que pensar de esa manera, ¿no? Crees que ya lo tienes, pero dices, bueno, ok, dámelo, pero ya te lo dio, ¿no? Entonces, tengo que entender que tengo que, lo que él ya proveyó, decir, ok, lo recibo, sin, sin el pensamiento humano de, ok, dámelo, ¿y qué? ¿No? La clave es recibir. La clave es recibir y vivir haciéndolo. Uh-huh. ¿Quién sigue? A ver, no sé si Rosa estás tratando de hablarnos, pero no se abre tu micrófono. Ya, ahí. ¿Ya se escucha? Ya te escuchamos. Adelante. Pues no, nada más que me impactó mucho
porque me pisaste callos. ¿Sí? Donde dice que si estoy preocupada es pecado. Nunca pensé que la preocupación fuera pecado. Y ahora entiendo porque, como dijiste, ahí es dudar de lo que mi padre está haciendo en mi vida, del plan que él está cumpliendo conmigo, de pues todas las cosas y las promesas que él ya nos ha dado. Y de repente cuando estoy preocupada por un motivo, me olvido o se me olvida que él ya está perfectamente sabiendo lo que yo necesito. Entonces, ahorita pues sí me sentí bastante mal por tener pues esas preocupaciones que de repente llegan por un hijo, por un nieto, por mí misma, por lo que sea. Y hoy aprendí a tratar de estar firme en esa libertad. Porque yo cantaba yo ya no soy esclavo, ya soy hijo de Dios, y siempre la ando cantando. Me encanta, pero no lo estoy cumpliendo. Eso es todo. Ya me pondré en orden. Gracias por compartirnos tu proceso. Miren, el Sí, mi proceso. Espíritu Santo siempre que nos habla verdad, eso es revelación, automáticamente nos muestra dónde no estamos viviendo eso. Y eso es redargüimiento. Tenemos que vivir ambas cosas en fe. Sí, porque no estamos en este pacto con Dios para ver si pasamos, para ver si logramos, para ser reprobados. No tenemos peligro de eso. Tenemos la garantía de parte de Dios de que lo que Él ha empezado en nosotros, Él lo va a perfeccionar. Entonces, cuando Él nos muestra cosas como tú nos estás comentando, esto no lo había visto. Dios sabe que no lo habías visto, pero ya te lo hizo ver. Lo importante es cómo vas a vivir su obra en ti. Entonces, no es yo ver cómo le hago para dejar de preocuparme, sino es decir, Padre, gracias por mostrarme esta área donde no te he permitido limpiarme de estas cosas, donde no te he dado tu lugar. Enséñame ahora, haz lo que tú tienes que hacer en mi corazón para que ya esto no funcione en mí. Y entonces Él va a hacer su maravillosa obra y vas a disfrutar el resultado. ¿Sí? Así es. Por eso dice, no hay condenación para los que estamos en Cristo, porque no se trata de salir reprobados, ¿no? Sino que se trata de ser llevados de un estado mejor a mejor, a mejor, a mejor. Ese es el trabajo de Dios, de gloria en gloria. ¿Sí? Y no de yugo en yugo. No de yugo en yugo. No de yugo en yugo. Estuvo muy bueno, muchas gracias. Sin embargo, no sé por qué no te comentó nadie, pero no se escuchaba bien. Se cortaron muchas frases de todo lo que platicaste hoy. Y no sé, en mi micrófono entonces sería. Veo que Magnolia dice que ella sí escuchó bien, pero no, el mío se cortaba mucho. A veces la conexión local interrumpe o algo y falla. Pero bueno, si no lo voy a oír mañana otra vez. Exacto, la grabación debe de estar en buen estado. Ok, gracias. Muy bien. ¿Quién más quiere compartirnos? Vamos allá con Rebe y Silvia y Meche. ¿Quién va a hablar? Adelante. Hola, Cris. Buenas tardes, Susi. Buenas tardes. Qué gusto. Yo quiero compartir con ustedes que antes yo me daba cuenta de las cadenas que me hacían esclava. Ya lo sabía, que era lo que me hacía esclava. Y lo que comparto hoy, la plática estuvo buenísima, muy, muy buena. A través de ti
me habló Dios a mi espíritu. La plática me encantó, porque me doy cuenta de todas las cadenas que yo venía viviendo y que me daba cuenta y que no las quería romper. Ahora lo que yo estoy, lo que comparto es que Dios me está enseñando a ser humilde, que le estoy permitiendo y que esas cadenas, en cuanto vienen a mi mente, porque a veces pasa, inmediatamente lo vivo con él y a eso voy, a que le digo, Dios, quítame esto de mi mente, o Dios, o sea, cambia la actitud, cambia mi actitud. Entonces eso me está enseñando a ser humilde, estoy aprendiendo a vivir y estoy rompiendo esas cadenas que me hacían esclava. Ahora soy libre y pues poco a poco estoy entendiendo todo lo que Dios quiere para mí. A veces yo me pregunto, digo, híjole, como pasan cosas y pasaron cosas, yo me pregunto, digo, híjole, ¿por qué no encontré a Dios antes? ¿Por qué no aprendí antes? Para para no haber tropezado, ¿no? De esas situaciones o pasado. Pero ahora sé que Él tiene un propósito en mi vida y que el momento para que yo lo recibiera es este, para que yo lo entendiera es este. Cuando ya estaba preparado mi corazón y yo estaba dispuesta a ser una hija humilde y obediente, ¿no? Entonces, eso es lo que comparto, que a mí la plática me llenó y pues cada día aprendo más de la gracia de Dios para mí. Gracias, Cristi. Muchas gracias, Silvia, gracias. Qué hermoso testimonio, ¿no? Del trabajo que Dios va haciendo en tu corazón, en tu vida, y cómo el trabajo de Dios es uniforme en cada uno de nosotros, pero va al paso tuyo, ¿no? Va acoplado perfectamente a los asuntos de tu corazón, de tu vida específicamente, porque eso es lo hermoso de Dios, es que Él se encarga de cada uno de nosotros personalmente. Por eso a cada uno nos ha dado el Espíritu Santo de la promesa. Y qué hermoso cuando empezamos ya no solamente a escucharle de vez en cuando, sino a entender que es escucharle todo el tiempo. Y vemos lo que eso produce, ¿no? La libertad en nuestro espíritu es operada por Dios momento a momento cuando yo estoy viviendo en mansedumbre y en la fe que Él me está ministrando. ¿Y qué pasa cuando descubres que eso que antes te arrastraba ya no tiene poder sobre ti? Aunque vengan las provocaciones, tentaciones, lo que sea, ya no eres esclava. Y aprendes a pararte firme y a vivir libertad en la cara de los verdugos, ¿sí? De las cosas que nos hicieron esclavos antes. Eso es lo que es la promesa de nuestro Padre. Eso es lo que Él quiere manifestar en nuestras vidas, porque esa es su carta de invitación al resto de la humanidad. Por eso cuando la gente dice, no, si yo sé cómo eres, ¿no? Y a veces agarramos ese anzuelito y, no, estás correcto, así era, pero ya no soy esa persona. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Adelante, Betty. Soy yo. Okay. Arrebe, adelante. Es que el otro día tuve una plática con mi padre que hoy de las está recordando y que se las voy a compartir porque, ojo, fíjense que hay áreas en mi vida que han sido reveladas por el poder del Espíritu y fortalecidas, reveladas y fortalecidas y he adquirido esa fuerza, ¿no? Que papá regala para dentro, por decir esas cosas. Pero hay algo que me estaba costando vivir su misericordia, su humildad, porque me desesperaba
un poquito o mucho en cuando se regresa uno a esa esclavitud, ¿no? Que vuelves a regresar y que vuelves a regresar, pero no en mí, sino en otro. Y entonces a mí como que me costó relacionarme con eso, ¿no? Y entenderlo. Y orando con mi padre me dijo, ¿sabes que no estás desesperándote con la persona? Estás juzgándome a mí, porque no me estás viendo capaz de ver la transformación de ella, como está haciendo la tuya. ¿Sí? Y dije, wow, papá, perdón, porque sí, mi pensamiento es contra ti de que sea la persona, pero no me había dado cuenta. Pero me di cuenta, y bendito sea Dios, pero además hoy me lo está recordando mi padre, y lo quise compartir porque muchas veces uno está viviendo dentro de la gracia cosas hermosísimas, determinantes de lo que Él te está regalando o me está regalando, y entonces pierdes de vista que Él tiene eso personal, ese caminar personal, ese momento, ese día, esa hora que Él tiene para revelarse y sacarte de esclavitud, así y a cada uno de sus hijos, ¿no? Y fue bastante fuerte cuando me dijo, ¿sabes qué es contra mí? Es contra mí que está, porque no me está siendo capaz de transformar, de que le va a llegar su momento de transformación. Y aunque es muy fuerte, aunque puede causar vergüenza, pero ya no, hasta eso. Ya me estoy honesto con mi cínica, ¿no? Pero me encanta que mi padre me traiga una confrontación de esa naturaleza. Es mi nombre el que está gritando. Sí, es mi gracia sobre cada uno. Y entonces eso me calmó, eso me trajo a paz y pues a decir gracias y perdón, Padre, porque ciertamente poderoso es. Y si yo he comprobado tu poder, también lo voy a mirar. No nada más a comprobarlo, lo voy a mirar. ¿Sí? Y porque somos, hoy lo sé y lo entiendo, un pueblo que estamos siendo preparados por él. ¿Sí? Para que las voces que se levantan en contra de su grandeza sean acalladas. ¿Sí? Como un día lo dijiste muy claro, muy preciso y me encantó. Estamos siendo preparados para ser los testigos de su fidelidad. No se me fue la palabra que quería usar, pero bueno, por ahí va. Y eso fue lo que me hizo vivir al mostrarme y decirme, no estás mirando, hermano, me estás mirando a mí, y me estás condenando, juzgando, de que no voy a hacer la voz. Entonces, aunque es muy feo, esto es muy real y quería compartirlo. ¿Sí? Eso es todo. Muchas gracias, Rebe. Muchas gracias. En efecto, creo que eso es una maravillosa ilustración y testimonio, ¿no?, del trabajo de Dios para traernos a verdadera libertad. Porque tú estás hablando de cómo estabas reaccionando a la esclavitud que manifiesta a otra persona, ¿no? Y que reincide y reincide. Y entonces llegamos al punto de decir, no, pues, quién sabe, o qué sea. Y Dios viene y te dice, me estás juzgando a mí como incapaz de hacer lo que he prometido. Y ahí cambia todo. Por eso es que esto que hoy hemos sido invitados a recibir es tan poderoso, es sencillísimo, porque todo trabaja de parte de Dios, pero el poder es absoluto. O sea, vivir mansedumbre para recibir fe, y en ello está la vivencia de libertad. Y lo que estabas permitiendo en tu corazón era no mansedumbre, era darte permiso
de evaluar a esta otra persona sin escuchar a Dios, ni mucho menos tomar en cuenta su pacto con ella o su compromiso, su fidelidad, su misericordia. Entonces, cuando Él te lo pone en esa perspectiva, obviamente que uno saca las manos y dice, ya, no más. Permíteme abrirte el micrófono. Sí, adelante. Perdón, ya me acordé de la palabra. Nos está haciendo precisamente para cuando alguna palabra se levante contra él, nos está haciendo su justicia. Y es a través de esa justicia que se acallarán las voces de quien es él. ¿Sí? Entonces, sí, son hermanos, sí fue pero fue libre. Me recuerda eso del Salmo que dice, de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza para hacer callar al enemigo y al que se venga. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Vivir estos procesos hermosos en los que, como dijiste, somos confrontados, pero no para ser avergonzados o castigados, sino para ser perfeccionados en esta libertad. ¿Quién sigue? ¿Alguien más? Claudia, adelante. Vas a tener que abrirle ahí el micrófono. Ya. Sí, buenos días a todos. Escuchando ahorita la plática me trae muy asertiva porque me trae a un evento que viví esta semana, el miércoles para ser precisa. Y es con respecto a un evento que se daba en la familia, ¿no? Un cumpleaños. Y Dios me traía bueno, más bien, todo empezó porque mis pensamientos empezaron a traer una revolución donde yo le decía a Dios, todos los años es lo mismo en esta cuestión de este cumpleaños, ¿no? Yo ya no quiero vivir lo mismo, siempre es lo mismo, todos hacen como que no pasa nada. Y yo ya no quiero vivir, o sea, empezaron mis pensamientos a traer una revolución con respecto a este evento. Entonces escuché claramente la voz de Dios y me dijo, yo quiero que vivas este evento ya no como siempre lo has vivido, sino como una hija de Dios. Y te voy a enseñar a vivir este evento. Y para mí fue así como que, bueno, ¿cómo lo vive una hija de Dios todo esto, no? ¿Cómo el Padre, mi papá me va a enseñar a vivir esto, no? Que todos los años ha sido lo mismo. Que me estaba yo enfocando otra vez, la vieja Claudia, a enfocarse a la misma reacción de siempre, a los mismos pensamientos de siempre. Entonces, cuando viene esto de parte de Dios y me dice que lo quiere que yo lo viva ahora como una hija, pues me ubico ahí y empieza Dios a hablarme y me empieza a decir tal lo que yo iba a hacer, como, o sea, procesándolo completamente con Dios. Y pude pues comprobar que estaba yo permitiéndole a Dios hacer su obra en mí en ese momento. Y sí, toda esta relación, yo le decía a mi esposo, yo no sé si los de afuera lo vivieron así, pero yo todo lo que sucedió lo viví en paz, regresé con paz, o sea, todo fue así como que en armonía y pude ver una relación divina en la familia. Y yo dije, yo no sé si ellos lo percibieron así, pero bueno, ya no queda sino lo que yo estoy viviendo como hija, que es lo que Dios estaba invitándome a participar, que ya no lo viviera como siempre. Entonces, para mí fue realmente pues una bendición poder vivir este evento, ¿no? Y igual Dios
puso que yo escribiera unas palabras en una hoja, tal cual en ese momento hice una carta dirigida a mi papá con las palabras de amor de Dios hacia él. Y fue de verdad que estaba yo impresionada de lo que Dios le estaba diciendo. Y ya después, pues mi mamá me dijo, dice tu papá, dice, se alegró mucho, dice, de escuchar esas palabras, y se conmovió mucho, dice, porque mi papá pues estaba en un proceso de que está renegando completamente de Dios, está en un proceso que dice que Dios no lo escucha, que se va a ir al infierno y muchas cosas que están revolucionando en su cabeza. Las palabras que Dios le habló fueron verdad, y ahorita, como acaban de decir, esas palabras yo sé que hizo callar la voz del enemigo, y que yo le descanso en que su palabra es fiel y hará lo que tenga que hacer en el momento que lo tenga que hacer, y descanso en que quizá no va a ser ahorita, quizá yo no sé cuándo, pero yo sé que las palabras que se hablaron van a producir fruto en su tiempo, en el momento que Dios así lo desee. Y para mí fue ver el amor de Dios desbordándose en la vida de mi familia. Y pues pude comprobar que si yo no le dejaba a Dios hacer lo que Él tenía que hacer, pues no estaba yo participando de lo que Dios quería hacer en ese momento. Entonces, yo le comentaba a mi esposo, de verdad que regresé en paz, y en esa paz así sigo, que si yo me entero de alguna otra noticia, ya mi corazón está descansando, porque sé que la obra de Dios se va a cumplir en el momento en que ellos así lo permitan. Entonces yo descanso en eso y sigo viviendo este proceso como hija, y pues es para mí es un aprendizaje todo esto, porque es diario, hasta con mi familia, hasta con mis hijos, y pues es bonito poder pues experimentar esto, ¿no? Que día con día Dios me invita a vivir. Muchas gracias, Claudia. Qué impactante testimonio de Dios en tu vida, y cómo nos muestras específicamente el proceso interno, ¿no? Llega la fecha del cumpleaños, empiezas a vivirlo como esclava, Dios te habla, te ubicas como hija, como libre, y participas entonces de algo divino en la misma situación. La misma fecha, pero ya no es la misma fecha, porque ahora estás viviendo libertad, y como libre fluyes lo que Dios quiere dar a los demás a través de tu vida. Wow. Más claro no puede quedar. ¿Se dan cuenta? Y tuviste que escoger, creerle o no creerle. Participar en libertad de su obra, o regresarte a la esclavitud que ya la tenías bien aprendida. Y qué contraste tan completo, ¿no? Tan absoluto entre una cosa y la otra. Muchas gracias. Y creemos contigo que igual lo que Dios ha iniciado en tu familia lo va a continuar. Marco, te escuchamos. Por favor, abre tu micrófono. Que ahora sí ya puedes, Marco, ya ves. Sí, ya, gracias. Gracias a Dios. Sí, pues yo estoy maravillado de la provisión de mi papá con esta charla, porque yo me he esclavizado como los últimos 10 días a un yugo de esclavitud sin darme cuenta, ¿no? Por una preocupación de orden económico, que ni siquiera es tan grave, y que mi padre ha provisto siempre desde hace muchos años para esta necesidad. Sin embargo, en esta ocasión sí me permití ser zarandeado fuertemente por esta
preocupación, y el detalle con el que Abba nos explicó todos los elementos que componen esta libertad a la que Abba nos invita, ha sido maravilloso para mí. Yo no tenía claro el papel que la mansedumbre juega en este proceso, y el poderla ver con mucha claridad en esta charla ha sido maravilloso para mí. Y bueno, pues le doy gracias a mi papá, y bueno, se los comparto. Gracias. Gracias, Marco. De veras que es tan hermoso cuando el Espíritu Santo nos aclara y nos trae a sencillez. Cada vez que se nos complique algo, eso debe ser una señal de, hey, párate, porque no es complicado. Es tan poderoso nuestro Padre para cumplir su promesa que a nosotros nos toca lo sencillo. Y en las palabras de Jesús dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces el yugo de la libertad es fácil. Sí, y la carga de la libertad es ligera. Pero es en mansedumbre. Y luego ya el Espíritu Santo nos llevará a hablar de humildad, que no tiene nada que ver con el concepto humano de humildad. Pero hoy empecemos con mansedumbre. Si le escucho a Él primero, si me niego a escuchar otras voces, si me doy cuenta que estoy batallando con algo, me regreso a escucharle, que es la enorme gracia de su paciencia con nosotros, ¿no? Que Abba está listo a llevarte otra vez al punto cero. Aquí deberías de haber empezado y no te hubieras angustiado, pero empezaste sin que yo te hablara y esto es lo que te sucede. Entonces, regresar allí, decir, Padre, no te escuché, estoy al revés, por favor, háblame. Regresar allí. Esa es una elección de los libres, ¿sí? Y es parte de la escuela. Y allí va a estar nuestro Padre listo para hablarnos su verdad. Muy bien. No sé si queda alguien más que quiera compartirnos algo maravilloso, difícil. Vamos a escuchar a Dios en lo que nos quieran decir, no pasa nada. ¿Alguien iba a hablar antes que yo? No sé, pero ya estás hablando, así que síguele. Sí, antes estaba recordando algunas vivencias, aunque bueno, de eso se trata de que sea constante, ¿no? Pero Dios me recordaba que, o sea, como cuando le he permitido, ¿no? En una ocasión estaba, hace poco, en un súper, fui de compras y demás, y pasé así de repente por un pasillo y vi una persona, y yo tenía que pasar por ahí, y en mi corazón dijo, híjole, lo voy a evitar, ¿no? Porque he tomado algunas decisiones que algunas personas, pues, han demostrado que no están como muy de acuerdo, ¿no? Entonces, yo no me quiero enfrentar otra vez a esa situación y a estar dando explicaciones y demás. Pero en un instante el Espíritu Santo me dijo, ¿no vas a hacer luz? Y yo dije, pues bueno. Entonces, me regresé y ya, pues saludé a esta persona y yo no tenía intenciones de abrir ninguna plática, pero pues se dio y demás. Y entre lo que Dios me permitió, decirle a esa persona, que Dios me dio, es que estaba atorada con algunas situaciones que pues en ese momento yo ya me encontraba viviendo y que a ella le sirvieron para decir, sí, pues, no estoy mal, ¿no? O sea, voy bien, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Y en otra ocasión también,
fui a comprar un medicamento que necesitaba y era de noche. Y a lo lejos vi a una persona que estaba en la contraesquina, una muchacha, y estaba como saludándome así. Yo sentía raro porque bueno, aquí no es que me quieran asaltar o algo, ¿no? Pero en mi interior sentí, ve y platica con esa persona, ¿no? Y fui, me acerqué y la persona me sujetó muy fuerte. Me sujetó fuerte la chica. Y es que tenía un problema ella de que no se podía mover, estaba paralizada por una cuestión psicológica, que no había tomado su medicamento y no le impedía moverse para ir a su casa, que estaba a una vuelta nada más. Entonces ella estaba aterrorizada. Y que yo le haya hecho caso, pues ella le permitió llegar a su casa pues con bien, ¿no? Que ya la estaban esperando, estaban preocupados por ella. Y pues no sé qué le hubiera pasado si no. Pero pues fue Dios, ¿no? Y en el transcurso de eso, pues Dios le fue hablando palabras, ¿no? Que a ella le permitieron pues entender algunas cosas, ¿no? Entonces eso fue lo que he experimentado en ese aspecto. Y bueno, también en otras cosas, pero estoy expectante de vivir esto todo el tiempo, ¿no? Gracias, Juan Pablo. ¿Se imaginan que nuestro Padre tiene asuntos divinos preparados en cada momento de nuestro día? Tanto Él quiere sanarnos completamente en todos los aspectos. Y estamos nosotros viviendo con cosas y el no vivir mansedumbre nos impide escucharle y recibir lo que Él ya tiene listo para ministrarnos. Y a veces nos tardamos años, ¿no? Hasta que un día escuchamos a Dios. Pero lo hermoso es entender que Él está listo. Abba está listo para cumplir su promesa en tu vida ya. Y nos toca a cada uno de nosotros aprender a permitírselo. Así que pues, qué hermoso, ¿no? Que todos estos testimonios corroboran que Dios está haciendo, enseñándonos, y hoy nos ha traído a un entendimiento de mayor claridad. Muy bien, mis hermanos, vamos a dar gracias por este tiempo juntos. Doña Susi. Gracias, Señor. Gracias por todo esto que hemos aprendido hoy. Qué bendición que recibimos de ti, Señor. Y el entender de tomar ese paso de recibir nada más. Gracias porque nos has dado este tiempo juntos y todos los que recibieron y pudieron entender. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues mis hermanos, bendiciones. El próximo domingo estamos en Puebla y estaremos conectados para la sesión de Ágape en vivo también. Bendiciones. Adiós. Bendiciones, adiós. Ágape.